Y hay una cosa bonita en terapia que se llama la paradoja del cambio, que es que cuando logramos aceptarnos como somos, es cuando empezamos a cambiar. Porque esa resistencia, la pelea interna que tenemos, se va. Entonces para mí es eso, como en qué momento dejamos de estar en guerra con nosotros mismos y empezamos a ser nuestros amigos o nuestros aliados. Somos millones de estrellas. Todas brillando en el cielo. Somos personas infinitas. Hola, bienvenidos, bienvenidas y bienvenides a Personas Infinitas. Recuerden que les está hablando Loana y el día de hoy vamos a estar hablando con Lorena Posada, que es cantautora, musicoterapeuta, creadora del Festival Sonora destinado para la muestra de mujeres cantautoras y activista de la comunidad. ¿Cómo estás, Lorena? Bien, muy feliz de estar aquí por primera vez y aquí emocionada a ver qué va saliendo en esta conversación. Bueno, Lorena, también estamos muy emocionados de que estés aquí y bueno, cuéntanos quién es Lorena. Uy, no, pero empezamos con las preguntas hardcore. No, mentira. Pues yo en terapia justamente lo último que he aprendido es que la identidad es mejor que no sea tan rígida, sino que pueda ser más flexible, ¿no? Entonces me preguntas quién soy y yo digo, ahorita estoy flexible, como explorando quién soy, explorando nuevas cosas. Por ejemplo, estoy haciendo cosas que nunca había hecho antes, que es estar en clases de boxeo, nunca había hecho eso. Pero bueno, como que identificarnos nos ayuda a sentirnos cómodos con los demás. Entonces, para la conversación, pues yo soy música, yo soy terapeuta, estoy viviendo de eso en este momento, gestora cultural, cantautora, tía, como les contaba ahorita, Sí. detrás de micrófonos, hija, hermana, hay de todo un poco. Pero bueno, nos conocimos para ese proyecto porque estaba gestionando un proyecto de Sonora, que es el Festival de Cantautoras, que yo dirijo. Y bueno, ahí hago de todo, producción, gestión cultural, de todo un poco. Yo soy muy curiosa, entonces he aprendido a hacer muchas cosas a lo largo de la vida. Cuéntanos cómo ha sido todo este proceso de, no sé si quizás te autodescubriste por medio de tu arte o bueno, tu música en este caso. Sí, en realidad para mí la música fue una compañía terapéutica desde que estaba muy chiquita, como a los 9, 10 años yo estaba viviendo una situación familiar fuerte y no tenía con quién hablar, mis papás no estaban muy disponibles para mí, no tenía amigos tampoco, entonces la música fue la que me empezó a ayudar a dar herramientas para yo expresarme haciendo canciones e incluso regular mi sistema nervioso. Yo sin saberlo me estaba haciendo terapia con mi guitarra, entonces ahí empezó todo este asunto artístico. ¿Cómo ha sido como la trayectoria o como este recorrido referente a las disidencias? O sea, ¿cómo has ayudado a las personas de la comunidad? Sí, pues yo en la universidad vi cursos, un par de cursos de feminismo, he estado un poco más desde el lado artístico apoyando eventos, cosas así feministas, entonces todo desde el lado de mujeres y siempre que se apoya a mujeres pues va a haber disidencias de género y va a haber LGBT. Pero para mí ha sido más una cosa que yo digo desde el Festival Sonora, en vez de hablar de feminismo, yo quiero es hacer feminismo. Entonces yo llegó un punto en el que yo me cansé de pelear y de decir feminismo es esto, feminismo no es esto, porque ni siquiera nos ponemos de acuerdo en qué es y qué no es. Yo dije, no, ¿saben qué? Más bien dejemos de pelear, pongámonos a cantar canciones y empoderémonos desde ahí, que fue lo que pasó en la convocatoria del año pasado, que sacamos 3 videos de 3 canciones de empoderamiento. Y es como, ¿para qué estamos peleando? Pongámonos a unirnos en lo que nos une en vez de estar viendo qué es lo que nos está separando. Entonces sí, eventualmente, a mí me gusta un feminismo que dice que ojalá eventualmente lleguemos a un punto donde ya no haya que hablar más de este tema, donde ya no haya que dividirnos más por género, pero aún no estamos ahí, o sea, todavía hay que pelear por una Hay igualdad mucho de recorrido. derechos. Sí, pero ojalá lleguemos a un punto en el que no importa si eres hombre o mujer, sino que podamos ver, esto va a sonar muy hippie, las almas no tienen género, entonces que podamos simplemente relacionarnos desde un lugar mucho más profundo, más allá de lo que nuestros cuerpos están mostrando. Pero para eso todavía falta un montón. Sin embargo, creo que en estos años se ha avanzado mucho. Yo pensaba en cómo creció mi mamá y mi tía y cómo crecí yo, pues ellas tenían muchísimas menos opciones que yo y mi hermana.
Entonces en estos 50 años ha cambiado un montón y pues quizá en los próximos 50 siga cambiando mucho más. ¿Cómo crees que la música sirve como catalizador de las luchas sociales? Pues la música es muy, muy importante. Se ha estudiado mucho cuál es el rol de la música en todo esto. Por ejemplo, en el ejército, tú ves cuando ellos marchan, están cantando canciones. Entonces, socialmente la música une a la gente, los pone a todos a ir a un mismo ritmo. También, por ejemplo, personas como Mercedes Sosa, que las echaron de sus países por estar cantando canciones sociales. Entonces, tú ves ahí que la música en sus letras tiene mucho poder para expresar, para mover masas, para conmover a la gente. Entonces, para mí es eso, como la música puede conmover, entonces tú conmueves y la gente se mueve después de eso. ¿Cómo ves actualmente la escena musical bogotana en términos de inclusión tanto para las mujeres, que era lo que ahorita nos estabas comentando, como también para las disidencias sexuales o de género? Bueno, para las mujeres inicialmente, ahorita hay tantas mujeres tan buenas, es impresionante, o sea, la están rompiendo o la estamos rompiendo un momento ahí. Sin embargo, en los grandes carteles aún hay una disparidad de género, lo cual significa que nos pagan menos, ¿no? Porque como no tenemos acceso a uno de los grandes carteles, pues estamos recibiendo menos dinero. Y las disidencias, pues Colombia es un país machista y retrógrada, entonces sí, aún falta un montón. Digamos que la parte de lesbianas, gays, ya Bogotá está mucho más abierto a permitir a estas personas abiertamente en sus escenarios. El resto de Colombia quizá menos, pero toda la parte que es la población trans es que falta mucho. Falta muchísima conciencia, muchísima empatía, tolerancia para que una persona trans pueda subirse a un escenario y ser celebrada y ya, como que pueda hacer su presentación y ya. Siento que falta bastante en eso, y no solo acá, pues en todo el mundo. Como que la transfobia es una cosa como tan instalada, yo no sé si viene de la religión o de dónde, pero para eso aún falta mucho más y bueno, esperemos que podamos llegar a esto que te decía antes, de llegar a un punto en el que no importe tú qué cuerpo tienes, sino cómo ves tu alma por dentro. Aunque es difícil por lo que ahorita nos estabas comentando, o sea, viene también como de creencias que se han impuesto desde la sociedad desde hace muchísimo tiempo. Sí, aunque yo ni siquiera entiendo porque incluso desde Dios o desde la religión se podría argumentar como Dios me hizo así porque tú me estás juzgando. E incluso la misma religión católica dice como no juzgues a tu prójimo, pero usan eso para juzgar al otro. Entonces como que no entendieron nada. Y si Jesús viviera ahorita sería como esta gente no entendió nada. Yo no soy católica ni cristiana, como que yo busco como lo que hay más allá de todas las religiones, que en realidad es lo mismo, es como conectar con la vida y tratarnos bien entre todos y ya, eso es como el resumen para mí. Pero sí, como que no entendimos nada y seguimos discriminándonos y tratándonos mal por bobadas. Sí, igualmente como que si existe un Dios para las personas que existen, yo creería que es más como amor en general. Sí, es como, había un artista gringo que hizo una canción así, sobre decía como el Dios judío que no permite que coman cerdo, decía. Entonces él decía, ¿tú de verdad crees que yo, el creador de todo el planeta, me importa tú qué eliges en el pasillo de carne? O sea, sí. Sí, bueno, pero yo siento que la gente necesita creer en esas cosas para, no sé, para sentir que algo tiene sentido porque no entienden para lo que tú dices y no entienden el amor porque no lo conocen. Entonces, bueno, por otro lado, ¿cómo ves relacionado todo este proceso con la terapia que pues ahorita nos estabas comentando eso también? Bueno, yo estudié una corriente de terapia que se llama Gestalt, que no tiene nada que ver con música, como que sí se usa un poquito, pero no es una herramienta activa. Y lo que yo he visto en Gestalt es que hay mucha gente que le da tanto miedo a enfrentarse a sí misma que no le sirve que le digan las cosas de frente. Que es la Gestalt. La Gestalt es muy frentera. Como tú estás haciendo esto y lo otro. Entonces la música lo que hace es, en términos terapéuticos, es que es mucho más sutil y se salta todo eso, todas las defensas y entra como directamente a la profundidad de la persona. Entonces es mucho más universal y mucho más fácil para mucha gente aprender y sirve para todo. Yo tenía una consultante que cada vez que se equivocaba, cualquier error, como, no sé, cualquier bobada, como yo ahorita en este momento diciendo por ejemplo. Sí. Entonces no, eso era lo peor y se autocastigaba de unas maneras muy fuertes, verbalmente por dentro.
Pero en música tú aprendes que te tienes que equivocar, porque si tú no te equivocas nunca vas a aprender a hacer bien el acorde. Entonces tú haces un acorde y va a sonar mal, porque eso es lo normal, que suene mal y suena mal y suena mal 30 veces y la 31 suena bien. Entonces por ejemplo, para eso es una herramienta muy buena, para aprender cómo nos hablamos a nosotros mismos cuando nos equivocamos, para aprender a escuchar al otro, porque si yo estoy tocando y tú estás cantando al tiempo, tengo que aprender a escucharte, y eso es algo que nos falta mucho como sociedad, aprender a escuchar a los demás. Entonces en realidad para mí la música enseña un montón de habilidades para la vida, no solo de terapia, sino para la vida. Y bueno, ya en terapia es una manera de decirle, hay muchas personas que se esconden detrás de las palabras. Entonces en música no hay palabras, tú me muestras lo que puedes hacer, no hables, muéstrame. Entonces en música se aprenden distintas formas de hablar, de dialogar, sin las palabras, sin ese enredo mental y las defensas que nos dan las palabras. Entonces es muy bonito ver a una persona que está tan acostumbrada a esconderse detrás de las palabras y no puede esconder nada porque solo tiene que cantar, no puede hablar. Entonces es bien bonito. ¿Cómo funciona la musicoterapia? Bueno, depende de cada persona que necesite. Tú primero hablas, miras a ver la persona que necesita, y hay muchas maneras de hacerlo. A mí me gusta mucho que sean jugando, Sí. para que se naturalice el error. Y bueno, depende de cada persona que necesite, pero para mí lo más importante es eso, como aprender que equivocarnos es parte de la vida y parte de los aprendizajes. O sea, cuando aprendimos a caminar, ¿cuántas veces no nos caímos? Siento que de igual manera como sociedad no estamos como predispuestos, no sé si se dice así, a el fracaso, como a fracasar. O sea, siempre estamos como, creemos estar destinados a estar siempre para las cosas buenas. Y cuando fracasamos es cuando sentimos que fallamos, que era lo que ahorita también nos estabas contando. Sí, pues en terapia se habla, no hay un éxito ni un fracaso, sino hay subidas y bajadas, y en la vida es así también. Yo no sé esa idea de éxito de dónde la sacamos. Sí. Y además, ¿éxito qué es? Éxito es tener plata, éxito es tener qué trabajo o tener qué imagen social. También cuando cada persona logre mirar para cada cual qué es éxito, pues va a ser un poquito más feliz. Y también la pregunta podría ser, ¿qué es más importante para ti, ser feliz o ser exitoso? Pues para mí ser feliz, ya no, como que yo diría, no importa si tengo una imagen de que no hago lo que los demás quieren, prefiero estar tranquila. De igual manera, el éxito no está ligado a la felicidad. Exacto. O sea, tú siempre vas a tener, no sé, metas o algo, y cuando quizás las logres, no vas a estar completamente satisfecha o satisfecho. Entonces, por otro lado, cuéntame cómo ves toda la lucha feminista en Bogotá, en Colombia en general, cómo se puede llegar a fortalecer. Bueno, ¿cómo veo la lucha? Yo veo que hay mucho movimiento. Yo no soy tanto de ir a marchas, me da un poquito como de ansiedad social, sí, tanta cosa igual. Y la policía y todo, pero yo lo apoyo en las maneras en las que yo pueda. Siento que lo que está pasando, como creo que pasa en muchos movimientos sociales, es que se pierde el norte y que se va mucho a la rabia, que también es una rabia digna, que está bien, porque sin rabia no habría cambios sociales, pero también es mucho de poner afuera los problemas en vez de mirar cada cual que pueda hacer en su vida para mejorar. Eso como ejemplo, para explicarlo lo digo, por ejemplo, Rebecca Lane, hace un año, creo que 1 año, 2 años, ella ha sido una de las más grandes activistas de feminismo en América Latina, y ella siempre ha cantado en festivales y cosas, y ella pidió en un festival que la dejaran ir con el papá de la hija, porque ella necesitaba que el papá de la hija le cuidara a la hija en el escenario. Entonces ella se subía al escenario, le daba a la niña del papá, ella cantaba y ya. Y muchas mujeres dijeron que no, porque ahí no se permitían hombres. Y ella dice, pero ¿cómo vamos a tener un feminismo así en el que mi hija no puede ver a su papá? En el que yo no puedo pedirle ayuda al papá de mi hija para que ella pueda estar tranquila, porque a mi hija no le gusta que la cargue nadie más que no sea su papá. Entonces, por ejemplo, eso. Si perdemos el norte y nos enfocamos en excluir a los hombres, entonces no estamos permitiéndole a los hombres conectar con su feminidad tampoco. Y para mí el feminismo no se trata de excluir a los hombres, sino de dejar de pensar que es mejor ser masculino que ser femenino, que es mejor ser jerárquicos que ser homogéneos. ¿Sí? Para mí la lucha no es contra los hombres, sino contra el patriarcado. Y el patriarcado también está en mí como mujer. Y yo también debo de construirme a mí y dejar de excluir a los otros
para dejar de decir que yo soy patriarcal, si no, no sirve. Entonces ellas, en su afán de ser feministas, entre comillas, están siendo patriarcales, excluyendo a una porción de la sociedad que son los hombres. ¿Cómo puedo, digamos, ejemplo, yo o alguna persona que en este momento nos está escuchando, cómo podemos iniciar en el mundo feminista, por así decirlo, de la lucha? Para mí lo más importante es empezar nosotras a hacernos preguntas. Yo qué quiero, qué es ser mujer, qué es hombre, qué es ser una buena mujer y un buen hombre, porque eso también nos lo meten desde chiquitos. Como tú tienes que ser una buena mujer, bueno, ¿y eso qué es? O a los hombres les dicen, tú tienes que ser un hombre de verdad. ¿Y eso qué significa eso? Como así que yo no soy un hombre de verdad, ya soy un hombre. Entonces más es empezar a hacernos preguntas, entender que nuestras familias no van a cambiar con nosotros, sino que ellos, si es que cambian, lo harán a su manera y a su ritmo, y empezar a cuestionar, es eso, nuestro comportamiento en nuestra casa, porque de nada me sirve a mí ir a marchar si yo en mi casa no lavo ni un plato y mi mamá es la que me lava todo, a mí como adulta, por ejemplo. O de nada me sirve a mí ir a marchar si yo fuera heterosexual y todo el tiempo estoy humillando a mi pareja hombre porque no hace suficiente dinero. ¿Sí ves? Entonces para mí todo es, empecemos nosotros a tratarnos mejor y ahí ya puede uno decir, bueno, soy activista o no, porque de resto de eso es puro farándula también. Sí, como moda. Que está chévere que la moda sea esa, qué bonito que la lucha social sea una moda, pero pues también un poquito de trabajo personal es importante. Cuéntame, o sea, ¿tú crees que en este momento o en general, crees que hay diferencias entre la lucha feminista y la lucha que tiene la comunidad? Sí, claro, de hecho, es todo lo que se habla de transversalidad. Por ejemplo, es como si me preguntara si la lucha de raza es distinta. Claro, no, el nivel de conciencia en todas es distinta. De hecho, hay muchas mujeres feministas que son transfóbicas. Sí. O que son racistas. Entonces, siento también que incluso lo que pasa también con la comunidad LGBT es que están uniendo un montón de cosas muy distintas y lo ponen como si fuera una sola cosa. Primero, que le digan que es comunidad, no necesariamente va a ser comunidad solamente porque ambos somos disidentes de género o de orientación sexual. Yo no sé por qué le dicen comunidad si dentro de la misma comunidad hay un montón de discriminaciones. Entonces, es verdad. Que si el hombre tiene más plumas o menos plumas, es que yo no puedo entender cómo se van a discriminar por eso si a ambos los están discriminando por igual desde afuera. Y como tenemos dentro del LGBT orientación sexual e identidad de género metido ahí en un solo sancocho como si fuera una sola cosa, pues también hay gente LGBT que es transfóbica. Y la gente transfóbica, imagínate tú ser trans y además ser una mujer trans que además es lesbiana. Entonces tienes ambos estigmas encima. Entonces se me olvidó la pregunta. La pregunta. Pero bueno, el caso es que sí. Sí, bueno, entonces sí hay diferencias. Sí, claro. Y yo siento que es más que meternos en los ismos, así entre comillas, que son como cualquiera de estas corrientes, es parar y decir, bueno, yo qué clase de persona quiero ser. Y lo mismo de Dios, porque mucha gente usa a este Dios católico para justificar su discriminación. Entonces, ¿de verdad Dios está diciendo que nos discriminemos entre todos? ¿Eso es de verdad lo que está diciendo? Sí, era lo que ahorita estábamos hablando, o sea, volviendo como a eso. Sí, la gente no, o sea, quiere como ser parte de algo, sí. Sí, algo que también se habla en terapia, que es que todos tenemos una contradicción entre ser y pertenecer. Entonces, ser, nuestra individualidad, la sacrificamos para pertenecer a nuestras familias o a nuestra sociedad, pero eventualmente para mí eso no tiene sentido, porque el que tiene que cargar con las consecuencias en la conciencia es cada individuo. Y yo también lo veo mucho, pues en psicología se estudia un poco, en psicología social, eso mismo, de todo lo que hacemos para pertenecer, en algunos experimentos que se hicieron, o en Alemania nazi tú ves un montón de gente, buenas personas todos, y todos estuvieron metidos en el exterminio de los judíos. Entonces, por pertenecer, yo soy buena gente, y por pertenecer yo digo, sí, siga señor, y a los 5 años veo, uy, no, mataron como 1 millón de judíos. Uy, no, qué pena. ¿Puedes explicarnos un poco más de cómo es fluir dentro de nuestra propia personalidad? Sí, yo creo que eso para cada persona es muy distinto,
pero empieza para mí con aceptar tus emociones, no ir en contra de ellas, sino aceptarlas. No se trata de dejar que te dominen, pero sí decir, sí, siento rabia, sí, siento miedo, porque eso es lo primero que nos enseñan cuando pequeños. Cuando pequeños lo que nos enseñan es a comportarnos, ¿no? Y lo primero que nos enseñan es ni siquiera a regular las emociones, sino qué emociones están bien y qué emociones están mal. Entonces, dependiendo de tu familia, te van a decir si está mal la rabia o si está mal la tristeza o si está mal la alegría incluso, que a veces pasa. Entonces, para mí, de los primeros trabajos que se hace es empezar a aceptarnos en todas nuestras emociones, poderlas expresar de la manera más sana posible, pero sí, empezarnos a aceptar. Cuando tú te aceptes al 100%, puedes empezar a fluir y viendo tú en realidad qué quieres. También hay otro ejercicio chévere que yo pongo en terapia, que es empezar a ver si las cosas que tú haces, las haces porque tú quieres o porque se supone que deberías quererlas hacer. Y la mayoría de las cosas que hacemos es porque creemos que las deberíamos hacer. Según quién, ni idea, no sabemos ni siquiera por qué las deberíamos hacer, pero en el momento en que dejemos de hacer las cosas porque deberíamos, sino porque queremos, ahí empezamos a fluir mucho más. Por ejemplo, en la generación de mi mamá, ella no pudo elegir qué estudiar. A ella le tocó estudiar Derecho porque eso es lo que se tiene que estudiar. ¿Por qué? Ni idea, pero ella habría querido estudiar Biología Marina. Sí. Entonces es lo que debería para pertenecer a una sociedad que también es artificial, pues según los lenguajes el lenguaje de los sociólogos, todo esto es artificial. Que tú y yo nos sentemos así, que estemos en un micrófono con esta ropa, todo esto es artificial. ¿Por qué no desnudos? Sí. Eso sí sería normal en una sociedad nudista, en la nuestra no. Entonces todo es artificial, pues también uno dice, bueno, no es legal andar desnudos por la calle, entonces me voy a poner ropa, porque si no, pues me meten a la cárcel, pero yo sé que tener ropa no es como innato al ser humano, que quisiera yo. Entonces, ser honesto contigo mismo primero, de realmente tú qué quieres. Tú como terapeuta, ¿cómo crees que podemos encaminar nuestros viajes de autoconocimiento? Es que depende encaminar es hacia dónde, ¿no? Porque hay una cosa muy chévere que decía Jorge Llano, uno de los profesores de donde yo estudié, y dice, a terapia no vamos a ser mejores personas, a terapia vamos a ser más nosotros mismos. Entonces, creo que eso es muy personal, a dónde lo quieres encaminar tú, pero va a ser tú misma hacia dónde lo quieres encaminar. Entonces, sí es mucho de encaminarlo hacia ser tú misma. Y cuando tú logres ser tú misma, al menos contigo misma, porque ya hacerlo con los demás pues es otro nivel, pues te vas a sentir mucho más libre, mucho más tranquila. Bueno, Lorena, ya pues por otra parte, cuéntanos si ya crees que terminaste tu recorrido de autoconocimiento. Yo creo que eso no termina nunca. Eso no termina nunca. Es como yo pensar que ya terminé de hacer canciones. No, creo que eso no termina nunca porque el universo es infinito. Entonces, yo puedo decirte, como dije hace un rato, estoy haciendo algo que nunca había hecho antes, que es boxeo. Puede que en un año yo diga, ya no quiero eso, ahora quiero meterme a bucear. ¿Y por qué no? Entonces creo que ojalá no se termine. No, igual es un recorrido. Siempre estamos como en constante cambio, por así decirlo. Sí, creo que ahí lo importante es saber que podemos disfrutar así nos haya terminado. O sea, no estar pensando, ay, no he terminado, sino verlo desde un lugar también de placer y decir qué rico, sigo en el camino de descubrir. ¿Qué le dirías a una persona qué le recomendarías a una persona que quiere iniciar en el activismo? Bueno, sería encuentra, si lo quieres hacer tú mismo o en grupos, porque pues también se puede hacer de forma individual, que es por medio de redes o escribiendo blogs o haciendo revistas, cosas así, o repartiendo volantes, o si lo quieres hacer en comunidad. Entonces, para mí es mucho entender como tú por qué lo estás haciendo, cuáles son tus ideales ahí, y tal vez te sirve más hacerlo en comunidad, tal vez te sirve más hacerlo tú. Pero para mí es más, es que eso ya es una postura muy mía, que el activismo empiezas en casa también. Entonces eso es lo que diría, como empezar en nuestra vida, en nuestro pequeño nicho, qué cosas puedo cambiar, y si yo ya decido llevarlo a un nicho más grande, pues buscar las personas con las que puedas trabajar. Incluso entendiendo también que
no importa dónde tú estés, somos todos humanos y va a haber todo tipo de personalidades en los movimientos. No solo porque una persona esté en un movimiento social significa que sea buena persona. Entonces vas a encontrar de todo ahí. Entonces tú ve contigo mismo, no pierdas tu ideal y ya, eso sería, porque vas a encontrar de todo en estos sitios. Es un poco como lo que ahorita estabas hablando de la misma discriminación que se vive dentro de la comunidad. Sí, digamos que en espacios feministas yo no he encontrado tanto discriminación, pero sí hay, o sea, incluso entre las corrientes feministas hay peleas. Entonces esto de, ¿incluimos a las mujeres trans o no? Entonces sí, hay que ver tú, si tú te vas a meter, tú piensa contigo mismo, bueno, habría que incluirles o no, y ya decides tú con quién trabajar. Como que vaya más afín y donde puedas razonar más. Es que yo soy más activista desde el arte, entonces como que yo le digo como un activismo rastrero, que yo no hago nada, yo no digo nada, yo canto mi canción y al que le llegue, le llega. Conozco más chicas que sí van y marchan y van al Congreso y van y hablan con la alcaldía y los ediles y no sé qué, porque eso es lo que las mueve a ellas, cada cual tiene sus aportes para dar. Igual estás generando un cambio desde tu arte. Claro, entonces también es eso, encuentra tu manera de hacerlo, no dejes que te digan cómo deberías hacerlo, sino tu propia manera de hacerlo. Ya para terminar, cuéntanos cómo podemos ayudar a construir una comunidad de respeto y protección para todas las disidencias. Difícil. O sea, porque es que hay muchas cosas que se podrían hacer. Bueno, primero, visibilizar me parece bien importante, que es un poquito lo que están haciendo ustedes acá también. Decir, estas personas existen y van a seguir existiendo, quieran o no, punto, ya. Creo que hay una cosa chévere también y sería dejar de esperar que te respeten. Como que yo no necesito que tú me respetes para respetarme yo y voy a hacer mi vida yo sin esperar que la sociedad cambie, porque es que si nos ponemos a esperar también que cambie la sociedad, se nos fue la vida. Los cambios sociales pasan, pero se demoran 100, 200, 300, 400 años. Mi vida va a durar 60, por decir. Entonces si yo elijo pasar mi vida luchando para cambiar el sistema, está bien, si es mi decisión, pero si yo voy a poner mi felicidad dependiente de un cambio social, ahí me voy a quedar, porque los cambios sociales se demoran. Entonces, primero, yo lo que le diría a cada persona es crea tu propio nicho en el que tú estés bien, crea tu propia manada, crea tu propia familia, y si no la tienes por fuera, créala por dentro de ti. Crea que dentro de ti sea un ambiente tan bonito y pacífico que no importa que pase por fuera, porque tú estás muy a salvo dentro de ti. Suena muy utópico, pero se puede llegar hasta allá con trabajo terapéutico, con meditación, hay un montón de caminos para llegar a ese lugar. Entonces, para mí no se trata de dejar de trabajar en cambiar el mundo, porque sí es importante que haya leyes que protejan y que yo tenga recursos legales para, en caso de tener algún problema, pero empieza más es yo cómo creo mi vida, a quién permito yo entrar a mi vida y qué tanto reacciono yo a la violencia de otro. Si llega una persona a decirme cosas, yo puedo reaccionar y decir, es que la gente es súper homofóbica y la gente es lo peor. O puedo decir, bueno, esta persona tiene cosas que trabajar, yo me voy a hacer mis cosas igual. Entonces, ¿qué tanto me está a mí activando mis propias cosas y qué tanto de eso es mi responsabilidad para yo trabajar con mi terapeuta porque me está afectando que una persona X me diga alguna cosa? Ok, es como más un pensamiento, no sé, como yo vivo mi vida y ya. Sí, pues ojalá pudiéramos llegar ahí. O sea, sí creo que tenemos responsabilidad, pues sobre todo por las nuevas generaciones, por los niños que vienen, de dejar el mundo un poquito más bonito que como lo encontramos, pero también de decirles, tú no necesitas que el mundo sea perfecto para ser feliz. El mundo va a ser lo que es y ya. Entonces tú decides cómo lo vives, cómo vives el mundo en el que estás, sabiendo que tienes agencia y sabiendo que si en realidad no te gusta, también te puedes ir a otro país donde no tengas que tener miedo de caminar por la calle dándole la mano a tu pareja. Ok, Lorena, listo. Gracias por acompañarnos. Pero antes de terminar, ¿nos puedes contar cómo podemos encontrar tu arte en redes sociales, a ti? Claro, mi arte lo encuentran como Lorena Posada Oficial. Estoy en Spotify, YouTube, en Instagram me encuentran como Lorena Posada Mus, de música.
Y también como terapeuta tengo otro perfil que es Lorena Posada Terapeuta. Entonces ahí encuentran un poquito de estas ambas Lorenas que están ahí en redes sociales. Listo. Gracias, Lorena. Bueno, chao a todos, gracias. Esto fue Personas Infinitas. Muchas gracias por escucharnos. Soy Loa y esperamos volver a tenerte aquí. Síguenos en todas nuestras redes sociales, aparecemos como Somos Infinito con X en vez de O al final.